Ahora estudiaremos el capítulo de ángulos. Para estudiar ángulos, primero es necesario saber que él es un rayo donde tengo un punto fijo O de inicio y en el otro extremo A. A él le llamo rayo OA. Si tengo otro rayo OB, él sería entonces el rayo OB. ¿Qué pasa ahora? Si juntamos los dos rayos mediante un punto en común, y ese punto en común sería O, aquí estaría A y aquí estaría B, esta figura que se formó, nos va a dar origen a una amplitud o abertura que nosotros le llamaremos ángulo. Entonces, él es el ángulo AOB, donde la medida de ese ángulo AOB, en este caso vendría a ser alfa. Entonces, un ángulo es la unión de dos rayos que tienen un punto en común, que ahora le vamos a llamar también vértice. Y a esos rayos OA o B, ahora le vamos a llamar lados. Veamos un ejemplo donde podamos aplicar lo respecto a lo que se llama la medida de un ángulo. Si nos piden calcular X, nos dan la siguiente figura, como tenemos a continuación. Tengo la figura donde tengo un ángulo AOB, y ese ángulo AOB notamos que ya tiene una medida que vendría a ser 2x, pero a su vez ese ángulo AOB también tiene una medida que vendría a ser 40. Ambos miden la misma amplitud del ángulo AOB. Entonces, si me piden cuánto vale X, lo único que tendré que hacer es igualar ambas medidas. 2x es igual a 40, donde X tendrá que ser 20. Estudiaremos ahora con respecto a los ángulos la clasificación de los ángulos. Los ángulos se clasifican de dos modos. Uno es según su medida. Según la medida que tengan los ángulos, le vamos a dar ciertos nombres. Según su medida, encontramos al ángulo agudo, el ángulo recto y el ángulo obtuso. Veamos las características de cada uno de ellos. Un ángulo agudo es aquel ángulo cuya medida angular alfa es mayor que 0 grados y menor que 90 grados. Es decir, no puede ser 0 grados y no puede ser 90 grados. Está comprendido entre ellos. Él es un ángulo agudo. Un ángulo recto es aquel ángulo que, a diferencia del anterior, tiene que cumplir de manera estricta que su medida tiene que ser, esta medida, alfa, tiene que ser estrictamente 90 grados. Para que sea un ángulo recto no puede ser menor a 90 ni mayor a, tiene que ser 90 grados. Y un ángulo obtuso es aquel ángulo cuya medida de angular de alfa tiene que ser mayor a 90 y menor a 180 grados. No puede ser 90 porque en todo caso sería ángulo recto, tiene que ser más que 90, pero tampoco puede ser 180 grados. Está comprendido entre 90 y 180 grados. Ahora veamos unas ciertas observaciones que es necesario donde se emplean muchas veces estos ángulos. Y encontramos el ángulo par lineal, que es muy conocido. Tenemos por acá una recta, acá ubicamos un punto O, y acá tenemos otro rayo. Tenemos entonces, por aquí hay un ángulo y por acá hay otro ángulo. Tenemos dos ángulos, alfa y teta. Estos ángulos alfa y teta son ángulos que tienen en común un punto, y ellos se denominan par lineal siempre y cuando la suma de ellos nos dé 180 grados. Es decir, alfa más teta tienen que sumar 180 grados. Puede ser también par lineal de tres ángulos, etc. Pero la suma de ellos le puedo aplicar que siempre será 180 grados. Tenemos otra observación. Por ejemplo, tenemos un punto y sobre ese punto trazamos varios rayos.
otro rayo, otro rayo y otro rayo. Hemos trazado alrededor de ese punto 4 rayos, por ejemplo. Y vamos a tener, en todo caso, ángulos por acá. Tenemos ángulos alfa, beta, teta y gamma. Si tenemos los ángulos alfa, beta, teta y gamma, alrededor todos ellos de un punto llamado vértice, en este caso común, entonces vamos a afirmar que la suma de todos estos ángulos, alfa más beta más teta más gamma, siempre y cuando estén todos los rayos alrededor del punto, nos va a dar 360 grados. Dos propiedades que son muy importantes en la resolución de los problemas. Siguiendo con la clasificación de los ángulos, tenemos como segundo punto, los ángulos se clasifican ahora según la posición de sus lados. Según la posición de sus lados. Tenemos así a dos tipos, los ángulos adyacentes y los ángulos consecutivos. ¿Qué son los ángulos adyacentes? La palabra o término adyacentes proviene del término adjunto. Son aquellos ángulos que están juntos. ¿Y cómo reconozco que estén juntos? Porque tienen un lado en común. Veamos. El rayo OA, el rayo OB y el rayo OC. Notamos que aquí tenemos un ángulo, puede ser alfa, puede ser teta, pero tenemos algo que es muy importante, que este rayo, lo remarcamos, este rayo OB es un lado común para el ángulo AOB y el ángulo BOC. Entonces, el ángulo AOB es adyacente al ángulo BOC porque tiene un lado común, están juntos. Los ángulos consecutivos, basados en la experiencia del ángulo adyacente, son de la siguiente forma. Tengo entonces varios rayos que tienen un punto en común, el punto O. Rayo OA, OB, OC, OD, OE. Todos ellos notamos que nos han formado ciertos ángulos. Le podemos llamar, por ejemplo, alfa, le puedo llamar este ángulo beta, a este ángulo le puedo llamar teta, y este ángulo le podemos llamar phi, por ejemplo. Y esto puede seguir. Estos ángulos consecutivos los podemos ver, por ejemplo, en un abanico, de repente en el ventilador. Son ángulos que siempre son sucesivos consecutivos. Pero ¿cuál es la diferencia de uno y el otro? Por ejemplo, el ángulo AOB es adyacente al ángulo BOC, porque me doy cuenta que tiene un lado en común, y ese lado en común es el rayo OB, o el lado OB. Entonces el ángulo AOB es adyacente con el ángulo BOC. Y asimismo, el ángulo BOC es adyacente con el ángulo COD, porque tienen el lado OC en común. Cada ángulo que tengan un lado en común se dice que son adyacentes. Entonces, asimismo también podemos decir que el ángulo COD con el ángulo DOE son adyacentes, porque tienen un lado en común que es el lado OD. Pero no podemos afirmar que el ángulo AOB es adyacente con el ángulo COD, porque este ángulo con este otro ángulo, el alfa con el teta, no tienen ningún lado en común. Entonces se puede decir, son consecutivos si son adyacentes 2 a 2, de manera conjunta. Sabiendo ello y haciendo esa aclaración, podemos hacer un ejemplo en el cual podamos trabajar con el uso de estos. Nos dice que halle la media del ángulo AOB. Según este gráfico, tengo otra condición adicional. Me dice que 3 veces la medida del ángulo AOB es igual a 2 veces la medida del ángulo BOC. Entonces, ¿qué hacemos? Veamos lo siguiente. Para darle solución a este ejercicio, no perder de vista que nos están pidiendo cuánto vale la medida del ángulo AOB, este ángulo. Entonces, procedemos a esta condición, pasarlo a una proporción.
donde vamos a tener lo siguiente, que la medida del ángulo AOB es a la medida del ángulo BOC, como 2 es a 3. Y para hacerlo de forma proporcional, no es que sea 2 y 3, es como 2 es a 3. Por lo tanto, le llamaremos 2K grados, 3K grados. Entonces, AOB sería, ahora sí colocamos 2K grados, y BOC sería 3K grados. Sabemos, adicional, que nos están diciendo que AOC, todo el ángulo AOC, para encontrar una relación, mide 60 grados. Entonces igualamos. Si decimos que la medida del ángulo AOB sumado con la medida del ángulo BOC es igual a 60 grados, AOB sabemos que vale 2K y BOC vale 3K, y esto suma 60. Sería 5K es igual a 60, entonces K vendría a ser 12. Si K vale 12, ya puedo saber cuánto vale el verdadero valor de AOB y cuánto vale el verdadero valor de BOC. Pero nos están preguntando cuánto vale la medida del ángulo AOB. Y AOB es 2 por K. 2 por 12 grados sería ¿cuánto? 24 grados. Entonces ya encontramos el valor de la medida del ángulo AOB. Estudiaremos ahora un concepto muy importante para los ángulos, y es la bisectriz de un ángulo. ¿Qué es la bisectriz de un ángulo? Para ello dibujamos un ángulo cualquiera. Dibujamos el ángulo de lados AOB. Entonces la bisectriz de un ángulo es también otro rayo, donde este rayo va a dividir a dicho ángulo en dos ángulos que van a ser congruentes. Entonces el rayo OM, digo por acá, OM es un rayo, sería la bisectriz del ángulo AOB. Y si es bisectriz, se va a cumplir que dichos ángulos AOM tendrá que ser congruente al ángulo MOB. Dicho de otra forma, colocamos así. Si él es alfa, el otro es alfa. Entonces se va a cumplir que la medida del ángulo AOM tiene que ser igual a la medida del ángulo MOB. Si se cumple esta condición, podemos afirmar que OM es una bisectriz. Veamos un ejemplo. Tenemos un ángulo AOB y nos dice que MOM es bisectriz del ángulo AOB. La pregunta es AYX. Nosotros sabemos que para que algo cumpla, un ángulo cumpla, que va a tener una bisectriz, esa bisectriz lo va a dividir en dos ángulos que van a tener que ser congruentes. Dicho de otra forma, las medidas de esos ángulos tienen que ser iguales, como dice la condición siguiente. Entonces, solución nos queda por hacer que 2x más 10, que es lo que vale el ángulo AOM, tiene que ser igual al ángulo MOB, que vendría a ser 4x. Resolvemos esta ecuación de primer grado y nos va a quedar 10 por acá, y el 2x lo paso a restar. 4x menos 2x, 2x igual 10, donde el 2 que multiplica pasa a dividir y me queda que x es 5. El valor x que me piden es 5. ¿Cómo lo encontré? Gracias a que OM era bisectriz del ángulo AOB. Ahora continuamos con las propiedades de complemento y suplemento de un ángulo. La propiedad 1 nos dice tener complemento del complemento del complemento del complemento del complemento del complemento. Puede haber muchos complementos del complemento de alfa, y este o esta respuesta está sujeta, depende a algo, a la cantidad de complementos que me estén pidiendo. Por ejemplo, si esta cantidad, que 2n es un número par de veces, entonces el resultado simplemente es alfa. Es decir, es como que si se anularan todos ellos y solamente te quedara alfa. Propiedad 1, propiedad 2. Si yo tengo complemento del complemento del complemento del complemento del complemento del complemento del complemento de alfa, y ahora la cantidad de complementos me resulta ser un número 2n más 1
veces, que significa que es un número impar de veces. Si yo tengo un número impar de veces, toda esta expresión de complemento del complemento del complemento del complemento del ángulo vendría a ser a un complemento del ángulo. Propiedad número 1, propiedad número 2. Entonces, si tenemos un número par de veces, me queda alfa. Y si tenemos un número impar de veces, me queda complemento de alfa. Propiedad 3 es análoga, simplemente que ahora trabajamos con suplemento del suplemento del suplemento del suplemento del suplemento de alfa. Y eso me va a quedar, depende, análogo al caso anterior. Si él es un número par de veces, 2n veces, entonces esto me va a quedar simplemente alfa. Pero si tuviéramos suplemento del suplemento del suplemento del suplemento del suplemento del suplemento de alfa, si tuviéramos un número 2n más 1 veces, estamos hablando de un número impar, entonces toda esa expresión se reduce simplemente al último, al suplemento de alfa. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, si me piden complemento del complemento del complemento del complemento del complemento del complemento de 30 y me dicen que tengo un número de 2017 veces. Como notamos, 2017 es un número que sería impar, y como es impar, según la regla, cuando yo tengo un número impar me queda el complemento de alfa. Entonces todo eso es complemento de 30 grados. Y el complemento de 30 grados es 60 grados. ¿Cuánto le falta a 30 para que llegue a 90? 60 grados. Asimismo, otro ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, suplemento del suplemento del suplemento del suplemento del suplemento del suplemento del suplemento de 120 grados. Y no me dicen nada, pero nosotros notamos que es fácil de contar. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y esto vendría a ser qué cosa? 7. Si hay 7 veces, entonces, según la regla, el suplemento de 120 grados es lo que me queda, por ser un número impar de veces. ¿Y cuánto es el suplemento de 120 grados? ¿Cuánto le falta a 120 para que llegue a 180? 60 grados. Coincide, por ejemplo, con el caso anterior. Ahora estudiaremos lo que es el complemento y el suplemento de un ángulo. Complemento de un ángulo. El complemento de un ángulo se define y se simboliza de la siguiente forma. Una C de un ángulo y se define como 90 grados menos el ángulo. Si encontramos esto vendría a ser claramente la definición de complemento de un ángulo. Ejemplo. ¿Cómo encontramos el complemento? El complemento de 50 grados. ¿Cuánto vendría a ser el complemento de 10 grados? 3 ejemplos. ¿Cómo se calcula el complemento de 50 grados? El complemento de 50 grados, según la definición puesta aquí arriba, es 90 grados menos el 50, porque 50 hace el papel del ángulo alfa. Si el complemento de alfa es 90 menos alfa, el complemento de 50 será 90 menos 50 grados. Y eso vendría a ser, haciendo la diferencia, 40 grados. ¿Cómo sería el complemento de 10 grados? Según la definición, si el complemento de alfa es 90 menos alfa, el complemento de 10 grados sería 90 menos 10 grados. Y eso sería 80 grados. Si nos damos cuenta, cuando mencionamos la palabra complemento, es qué es lo que le falta o cuánto es lo que le falta al ángulo para que llegue a 90. Observemos. Complemento es 50. ¿Cuánto le falta a 50 para que llegue a 90? 40. Complemento de 10 grados. ¿Cuánto le falta a 10 para que llegue a 90? 80 grados. Lo podemos analizar de la siguiente forma también. Otro ejemplo nos pide hallar x si su complemento de ese ángulo x es 20. Ahora, por definición, el complemento de x es 90 grados menos x. Y eso vendría a ser 20. Resolvemos la ecuación. Menos x pasa sumando x y el 20 pasa a restar y me va a quedar 70 grados. X vendría a ser 70. Se encontró el ejemplo. Si así es el complemento de un ángulo, también no olvidar que podemos estudiar ahora lo que vendría a ser
suplemento de un ángulo. El suplemento de un ángulo, de forma análoga a lo estudiado con el complemento, se define así y se simboliza una S, su alfa, suplemento de alfa se lee y vendría a ser 180 grados menos alfa. Esta es la definición a usar en los ejercicios que vamos a tener con respecto al suplemento de un ángulo. Ejemplo, de forma análoga, por ejemplo, suplemento de 100, suplemento de 10, halle cuánto vale x si el suplemento de 2x es 20. Tengo tres ejemplos. El primero, suplemento de 100 grados. Según la definición, si el suplemento de alfa es 180 grados menos alfa, el suplemento de 100 será 180 grados menos 100. Haciendo la diferencia es 80. Si el suplemento de 10 grados es lo que me piden, entonces, si el suplemento de alfa es 180 menos alfa, el suplemento de 10 será 180 grados menos 10. Y eso me queda 170 grados. Míralo de la forma análoga que se mencionó en el caso del complemento. ¿Cuánto es lo que le falta al ángulo para que llegue a 180 grados? Miremos el primer ejemplo. Suplemento es 100. ¿Cuánto es lo que le falta a 100 para que llegue a completar 180? 80. ¿Cuánto es lo que le falta a 10 para que llegue a 180 grados? 170. Entonces, es otra manera de entender lo que es suplemento o complemento. Veamos el último ejemplo. Halle x si el suplemento de 2x es 20 grados. Entonces, nosotros sabemos si el suplemento de alfa es 180 menos alfa, el suplemento de x vendría a ser como, ponemos por acá, el suplemento de x será 180 menos 2x. Eso es 20. El 2x pasa al otro lado a sumar 2x y el 20 pasa a restar. 180 menos 20, 160. 160 grados es igual a 2x, pero yo quiero x. X vendría a ser entonces el 2 pasa a dividir 160 entre 2, 80. X vale 80 y eso es lo que me piden, halle x.